Muy buenos días a todos. Hoy corresponde ya realizar la segunda clase de la unidad de fisiopatología del sistema cardiorrespiratorio. Y hoy nos vamos a enfocar a revisar algunas patologías que se relacionan directamente con el corazón, y por ende el título de esta presentación se llama miocardiopatías. Y vamos a ver miocardiopatías que son aquellas que se desarrollan por algún factor, por ejemplo, genético o alguna falla que se relaciona, por ejemplo, con infecciones en el corazón, y también aquellas que se relacionan con el desarrollo fetal y por ende se denominan, ¿cierto?, dentro de este concepto de cardiopatías congénitas. El objetivo de hoy es que usted entienda la etiología, el origen de las miocardiopatías, sus características y cómo algunos fenómenos, ¿cierto?, intervienen en la fisiopatología del desarrollo de esta enfermedad y cómo afecta al sistema tanto vascular como cardiorrespiratorio. Primero, definiendo lo que es una miocardiopatía. El término miocardiopatía, uno puede extrapolar este título o esta definición y se emplea en estricto rigor para describir cualquier enfermedad cardíaca que resulte de un trastorno en el músculo cardíaco, vale decir en el miocardio, ¿ya? Y como sale muy bien específico en la diapositiva, la clasificación desde el 2006 por la American Heart Association es que existen miocardiopatías de origen primario y secundario. Cuando nos referimos a trastornos primarios o miocardiopatías primarias, hablamos que son solamente aquellas que quedan restringidas al origen del corazón, es decir, son patologías del miocardio que son de estricto origen al corazón, ¿ya? O bien, en el caso de aquellas que son patologías o miocardiopatías secundarias, son aquellas que se relacionan a un cuadro sistémico o un trastorno multiorgánico generalizado, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de esta miocardiopatía secundaria, existe obviamente más de algún órgano afectado y por ende probablemente otro sistema que falle esté provocando esta miocardiopatía. Por ejemplo, lo que ocurre con aquellos pacientes que sufren durante largo plazo una enfermedad bastante común en nuestro país, que es la hipertensión arterial. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con hipertensión que no se está cuidando, que no tiene un buen manejo farmacológico y por ende sigue progresando su gravedad con el paso del tiempo, indudablemente que desencadena otros problemas a nivel cardíaco, como es una hipertrofia ventricular, ¿ya? Dentro de las causas de estas miocardiopatías pueden ser bastante diversas, se pueden relacionar con trastornos inflamatorios o infecciosos, enfermedades de origen inmunitario, trastornos metabólicos, como pasa, por ejemplo, en los pacientes que son diabéticos, trastornos genéticos, y es muy importante, sobre todo en aquellas miocardiopatías congénitas, o también de que no tengan una causa evidenciable, como son aquellas que son o que se definen dentro de origen idiopático. Respecto a la clasificación clínica, se divide en aquellas que son miocardiopatías de tipo hipertrófico, aquellas miocardiopatías dilatadas y las que son de tipo restrictiva. De estas tres, indudablemente que la más común y lo que más se ve es la miocardiopatía hipertrófica. Vale decir, hay un proceso de adaptación del corazón, esta unidad ustedes la están viendo en patología general, y por ende refleja esta miocardiopatía hipertrófica por esta hipertrofia de las paredes cardíacas, que puede ser asociada a una enfermedad primaria del músculo cardíaco y que incluso puede conllevar a otros problemas como es una disfunción diastólica, ¿ya?
En el caso de la miocardiopatía dilatada, como su nombre lo dice, existe una dilatación, ¿cierto?, de las cavidades del corazón que conlleva progresivamente una disfunción en la capacidad de contracción sistólica principalmente, y que muchas veces incluso puede también verse asociada de forma paralela una hipertrofia. Por ende, no es común encontrar pacientes con miocardiopatía dilatada y que además al mismo tiempo estén desarrollando una hipertrofia cardíaca, ¿de acuerdo? Y finalmente las miocardiopatías restrictivas, que se relacionan principalmente con la insuficiencia que tiene el corazón de poder tener una distensibilidad ventricular, es decir, poder dilatarse adecuadamente para permitir la correcta llegada de volumen sanguíneo al ventrículo, y por ende existe un deterioro y una disminución, obviamente, en el llenado ventricular normal. Para que usted se haga una idea de lo que ocurre, ¿cierto?, con estas patologías cardíacas o miocardiopatías, ocurre, por ejemplo, en una cardiomiopatía dilatada, donde usted evidencia, ¿cierto?, en este esquema, lo que ocurre, ¿cierto?, con un trastorno en la dilatación de las cavidades cardíacas, y por ende existe un problema de que la fuerza con la que finalmente el corazón debe expulsar esta sangre se va a ver dificultada. En el caso de la hipertrofia cardíaca o cardiomiopatía hipertrófica, usted evidencia, ¿cierto?, este engrosamiento de las paredes del músculo cardíaco, y que obviamente lleva a que muchas de las cavidades se vuelvan más estrechas. Esta, como les dije, es la más común. Y la restrictiva es la que obviamente el llenado de las cavidades ventriculares se encuentran también limitadas, y por ende existe un defecto en el correcto llenado de las válvulas. En el siguiente esquema, que es del libro base de Robbins, usted puede observar que dentro de las tres, como ya lo habíamos dicho, la más común es la disfunción, ¿cierto?, hipertrófica, en la cual, ¿cierto?, existe por esta hipertrofia del músculo un deterioro en el grado de distensibilidad, y que generalmente termina desarrollando, por ejemplo, cardiopatía hipertensiva o una estenosis valvular aórtica. Entiéndase que el concepto de estenosis se relaciona principalmente con defecto en el correcto funcionamiento de las válvulas del corazón. En el caso de la cardiopatía dilatada, y de igual forma existe un deterioro en la función sistólica, es decir, en el grado de contractibilidad debido a la gran dilatación que sufren las cavidades cardíacas, principalmente los ventrículos. Y la restrictiva también yo les dije que se refiere principalmente a esta limitancia en el grado de distensibilidad. Las paredes son mucho más rígidas y se relaciona principalmente con el depósito de elementos en el corazón, como es material amiloide o la misma fibrosis asociada a radiación. Partamos un poco hablando sobre la miocardiopatía hipertrófica, esta enfermedad relacionada con una hipertrofia de los miocitos cardíacos, ya que tiende a tener esta característica concéntrica y que generalmente afecta principalmente al ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Algunas cosas importantes respecto a esta hipertrofia del miocardio es que provoca, por un lado, una escasa capacidad de distensión en el ventrículo izquierdo, lo cual obviamente genera un llenado anormal, pero relacionado con el llenado diastólico. Existe un llenado diastólico anormal, y más o menos un tercio de los casos muchas veces puede desarrollar obstrucción de la salida ventricular. Sobre todo, como ustedes pueden ver acá en la imagen, sobre todo si la hipertrofia se desarrolla a nivel del septo, y por ende, si usted se da cuenta, existe un estrechamiento en la salida de la sangre desde el ventrículo por medio de la aorta, ¿ya? Y por ende hay un cierto grado de dificultad en la salida aórtica, ¿ya?
Como les decía, la obstrucción, cuando existe una hipertrofia septal asimétrica, se llama asimétrica porque se desarrolla principalmente en el septo y no en el resto de la pared muscular del ventrículo izquierdo. Determina entonces una importante tasa de morbilidad. Los pacientes se ven bastante afectados frente a este cuadro y muchas veces la mayoría tiende a ser de características clínicas leves. Por lo tanto, eso provoca que el diagnóstico se vea dificultado porque la presentación clínica es bastante silenciosa. Como usted puede observar en el esquema, una de las cosas importantes de esta dilatación en el septo es que la salida, obviamente, desde el ventrículo izquierdo por medio de la aorta se ve estrechada por este agrandamiento de los miocitos a nivel de septo cardíaco. Por lo tanto, muchas veces puede existir algún grado de regurgitación y por ende la sangre, en la sístole, en vez de seguir este patrón hacia la salida de la aorta, puede ser que también la sangre se devuelva hacia el atrio izquierdo, ¿ya? Lo que se llama regurgitación mitral, ¿ya? Y eso obviamente favorece a esta enfermedad. Algunos factores de riesgo asociados a riesgos de fallecimiento o muerte súbita en pacientes con esta miocardiopatía hipertrófica puede ser, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen antecedentes de paro cardíaco súbito, fulminante, con una historia familiar de pacientes o familiares que hayan sufrido también algún tipo de muerte súbita cardíaca, pacientes que sufren, por ejemplo, algún grado de mareo o síncope, debido, por ejemplo, a arritmias cardíacas, o, por ejemplo, en los pacientes que ya están en diagnóstico de hipertrofia ventricular, esta sea grave, ¿ya? Y lo menos establecidos son aquellos pacientes que sufren hipotensión cuando están haciendo ejercicio, o obstrucción misma de la salida del ventrículo izquierdo, algún grado de fibrosis intersticial, o isquemia miocárdica, que es lo que ocurre, por ejemplo, en pacientes que sufren enfermedades como la aterosclerosis, y por lo tanto mayor riesgo de infarto. Esto es muy importante entender que el comportamiento de la hipertrofia o la miocardiopatía hipertrófica es que la evolución es bastante variable y sin duda que el tiempo por la cual el paciente esté padeciendo esta enfermedad tiende a ser en estadios iniciales muy silenciosa y obviamente cuando ya manifiesta los primeros síntomas son que por lo general ya tienen algún grado de severidad de la enfermedad. Dependiendo de la evolución en el tiempo de estos trastornos cardíacos, por lo general se comienza con fármacos de primera línea que facilitan o que tratan de dar un beneficio de disminuir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca para que el corazón no se vea sobrecargado en función y también disminuir el gasto cardíaco o el nivel de contractibilidad, que en este caso, como sale en el esquema, es la primera elección de estos fármacos, los beta bloqueadores, ¿ya? Muchas veces, y dependiendo, como les dije, de la severidad del cuadro, estos beta bloqueadores pueden además verse sumados por otro medicamento más, que es lo que pasa, por ejemplo, con los antiarrítmicos, ya que se dan generalmente en combinación con estos primeros fármacos que son los beta bloqueadores, ¿ya? La manera de conseguir entonces o disminuir el infarto también puede verse asociado con fármacos que son los bloqueadores de canales de calcio. Es importante que esta clase también la relacionen con las unidades de farmacología que están teniendo y también el uso de algunos diuréticos que facilitan, ¿cierto?, la sobrecarga o ayudan a contrarrestar la sobrecarga de volumen de sanguíneo asociado a mejorar el funcionamiento renal. Recuerden lo que revisamos de cómo el riñón participa en el control, por ejemplo, de la función del gasto cardíaco relacionado con el manejo de la presión arterial. La segunda patología importante es la miocardiopatía dilatada, que se aplica, por ejemplo, frente a esta dilatación que sufren las paredes, principalmente ventriculares, y de forma progresiva del corazón,
y que generalmente determina la disfunción de la capacidad contráctil del corazón, por lo tanto la fase sistólica. Y que no es de extrañar que algunas veces, como lo hablamos en las primeras diapositivas, esta miocardiopatía dilatada puede algunas veces de forma paralela también desarrollar una hipertrofia simultánea, ¿ya? Por lo tanto, esta enfermedad de músculo cardíaco que afecta, como les dije, principalmente a esta dilatación del ventrículo izquierdo, determina entonces una disfunción contráctil a nivel sistólico, ¿ya? Algunas causas que se pueden desarrollar incluso esta miocardiopatía a enfermedades virales o por predisposición genética, asociado muy importante en pacientes con consumo crónico de, ¿ya? Y por lo general la presentación de estos cuadros se da en pacientes entre 20 a 50 años. Como les decía, aparte de las características relacionadas con su origen, es que la más frecuente es que no existe un origen certero, por eso se dice que tiene un origen idiopático, pero también hay que considerar el componente familiar, la historia familiar de estos pacientes que tienen mayor riesgo, es decir, si un paciente tiene antecedentes familiares de que el papá o la mamá tiene antecedentes de sufrir miocardiopatía dilatada, indudablemente que son ciertas consideraciones en la ficha de ese paciente, ¿ya? También, como les dije, hay algunas condiciones que facilitan o que promueven o aumentan el riesgo de desarrollo de miocardiopatía dilatada, como es el caso del consumo de alcohol, que es una de las causas secundarias más frecuentes en el desarrollo de esta miocardiopatía dilatada. Y también hay que considerar lo que pasa con algunas enfermedades de origen viral, principalmente en el caso de infecciones por el virus Coxsackie o enterovirus, ¿ya? Y algunas también antecedentes de infecciones o endocarditis relacionada, por ejemplo, con sarcoidós, por ejemplo, o con toxoplasmosis, enfermedad de Chagas. Por lo general, este cuadro de miocardiopatía dilatada, caracterizada entonces por este aumento en el tamaño de la cavidad, principalmente, como dijimos, del ventrículo izquierdo, conlleva una disminución de contractibilidad. Por lo tanto, esta disminución de contractibilidad habíamos dicho que se relacionaba con un trastorno, se lo voy a anotar acá, a nivel sistólico, ¿ya? Lo cual, obviamente, eso va a conllevar, debido a este defecto en el nivel de contracción, que la fracción de eyección sanguínea disminuya, vale decir, tengo menor capacidad por parte del ventrículo izquierdo en sacar sangre hacia la aorta. Por lo tanto, el volumen sistólico de sangre en la contracción evidentemente va a disminuir, ¿ya? Por lo tanto, eso va a aumentar, digamos, de contrapartida, el volumen diastólico. Y por eso, y por esa explicación, muchas veces esta miocardiopatía dilatada se encuentra también relacionada con el desarrollo de una hipertrofia ventricular izquierda. Por lo general, estos pacientes tienen varios tipos de manifestaciones clínicas y que puede darse, como les dije, preferentemente entre los 20 y 50 años, pero eso no es restrictivo a que un paciente de menor edad, por ejemplo, un niño, incluso pueda sufrir algún tipo de esta patología, aunque no es lo común, ¿ya? Dentro de los signos y síntomas de una miocardiopatía dilatada, y de lenta evolución, no hay que dejar de destacar lo que son las arritmias o la dificultad respiratoria o disnea. Son pacientes que por lo general tienden a tener debilidad muscular, sufren de palpitaciones y tienen mayor riesgo de desarrollar embolismos sistémicos y en casos más severos, obviamente, una muerte súbita. Se ha visto estadísticamente que el 50% de estos pacientes pueden fallecer en un plazo de 2 años y solamente el 25% sobrevive en los 5 años. Por ende, es muy importante tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible, ¿ya? Como les dije, el riesgo de este tromboembolismo sistémico puede provocar, obviamente, algún problema
a distancia que puede conllevar, ¿cierto?, al desarrollo de un trombo en otro sistema o hacia una arteria a distancia. Pacientes también tienden a sufrir dolor torácico, ojo ahí con este síntoma de angina, que también lo vamos a revisar en las próximas clases, y por lo tanto son pacientes que son necesariamente, frente a estos síntomas, necesitan la evaluación de un médico, especialmente un médico cardiólogo. Para estos pacientes, si bien es cierto, el tratamiento ideal y definitivo para esta condición es el trasplante de corazón, muchas veces para facilitar la sobrevida de estos pacientes, obviamente está la prescripción de algunos medicamentos, como son los medicamentos que permiten la inhibición o participan como inhibidores de la enzima ECA o enzima convertidora de angiotensina. Recuerden que es muy importante, ¿cierto?, revisar la clase pasada sobre la participación que tiene el eje renina-angiotensina-aldosterona en lo que es la regulación de la presión arterial. Por lo tanto, obviamente, el fármaco que inhibe a la ECA va a permitir reducir la mortalidad cardiovascular, principalmente porque son pacientes que su corazón ya esté con algún grado de insuficiencia cardíaca y por lo tanto lo que se trata de evitar es sobrecargar a este corazón con algún, por ejemplo, grado de hipertensión. Bajando obviamente la presión arterial va a mejorar entonces la disnea, la dificultad respiratoria y estos pacientes tienden a desarrollar un poco más de tolerancia al ejercicio, lo cual obviamente facilita y favorece a la vida diaria de ese paciente. También está la indicación de la prescripción de espironolactona en pacientes que tienen, por ejemplo, una fracción de eyección sistólica mucho más deteriorada, que incluso por debajo del 35%, ¿ya? Y por ende también es parte de la indicación de estos pacientes respecto a estos medicamentos. Si bien es cierto, ustedes no van a ser cardiólogos el día de mañana, pero es importante que si el paciente está consumiendo, por ejemplo, inhibidores de la ECA, usted ya debiese sospechar de que su problema cardíaco podría ser una miocardiopatía dilatada. Este esquema trata de resumir algunas de las causas genéticas respecto a la miocardiopatía dilatada por una parte y la miocardiopatía hipertrófica. Si bien es cierto, no todas las miocardiopatías dilatadas se explican por causas genéticas, de hecho sale muy bien en el esquema detallando que el 30 a 50% se deben, por ejemplo, a causas genéticas. No pasa lo mismo con la miocardiopatía hipertrófica, en la cual prácticamente el 100% tiene una explicación genética, ¿ya? En el caso de las causas genéticas relacionadas con la miocardiopatía dilatada, consiste en que, por ejemplo, a ciertas mutaciones de alguna variedad de genes genera obviamente un trastorno en proteínas de predominio citoesquelética, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre con las causas genéticas en relación a la miocardiopatía hipertrófica, en la cual las proteínas principalmente se ven asociadas a un trastorno de proteínas de cómero, ¿ya? Aunque estas dos formas de miocardiopatía son bastante diferentes en sus fundamentos celulares o en su presentación clínica o fenotípica, comparten obviamente algunas complicaciones clínicas, es decir, independiente de que el paciente desarrolle una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía hipertrófica, ambas pueden conllevar a que clínicamente el paciente a largo plazo desarrolle algún grado de insuficiencia cardíaca, lo cual es un cuadro mucho más severo que las anteriores. Pueden desarrollar una muerte súbita, que sufran de fibrilización auricular y por ende mayor riesgo de infarto o ictus. Finalmente, la última patología que debemos revisar, cardiopatía en estricto rigor, es la restrictiva. Como lo hablamos, la restrictiva se relaciona con esta rigidez que va sufriendo el corazón debido a depósitos extraños, de materiales extraños, que comienzan entonces paulatinamente a sustituir las fibras cardíacas, las células cardíacas, y son reemplazadas por el depósito de materiales extraños.
Por lo general, la miocardiopatía restrictiva es bastante poco frecuente, pero se ha asociado paulatinamente con los años a un aumento en la mortalidad de los pacientes. Evidentemente, esta limitante que tiene el corazón de poder dilatar, o mejor dicho, limita el llenado normal de sus ventrículos, evidentemente incrementa la presión diastólica, ¿ya? Por lo tanto, son pacientes que van a tener algún grado de trastorno en lo que respecta al llenado del corazón. Algunas de las cosas importantes de algunos materiales extraños que se depositan y que empiezan a cambiar y a sustituir a los miocitos cardíacos es la fibrosis asociada a radiación, enfermedades como la amiloidosis, la sarcoidosis, algunos tumores con metástasis o depósitos de metabolitos. En el caso de las causas, como lo estábamos hablando, la fibrosis tiende a caracterizarse porque el endocardio del corazón, el músculo en estricto rigor, se empieza a fibrosar, ¿ya? Y que comienza desde la punta del corazón, es decir, de su extremo más inferior hacia las paredes, hacia arriba. Y muchas veces afecta a las válvulas, incluso a las válvulas tricúspide o mitral, reduciendo obviamente lo que es la función de apertura y cierre de estas mismas válvulas, generando algún grado de estenosis valvular. Las manifestaciones clínicas que sufren estos pacientes con miocardiopatía restrictiva principalmente se relacionan con manifestaciones de un corazón insuficiente, vale decir, son pacientes que a largo plazo pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias. Dentro de las manifestaciones clínicas, las más importantes a destacar son la dificultad respiratoria, la facilidad de fatigarse, dolor anginoso torácico y el aumento del hígado o hepatomegalia, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos revisar respecto a aquellas miocardiopatías que comienzan después de nacido. Distinto es lo que pasa con aquellas cardiopatías de origen congénito que tienen obviamente un desarrollo dentro de este periodo fetal o de vida intrauterina y que muchas veces tienden a ser bastante poco favorables para la vida de los bebés. No es de extrañar que algunas, de hecho, son incompatibles con la vida y el bebé a las pocas horas de nacer fallecen. Para poder introducirnos en la cardiopatía congénita, se refiere entonces a una anomalía estructural que sufre el corazón o también de los grandes vasos, aquellos vasos que salen o ingresan al corazón, ¿ya? Y esto comúnmente ocurre porque ahí existen alteraciones en el desarrollo embrionario, principalmente dentro del primer trimestre, entre las tercera a octava semana. Pero por lo general la estadística muestra que se representa solamente en el 1% de los nacidos vivos y se considera la segunda causa de muerte infantil en el menor de 1 año e incluso la cuarta causa de muerte en pacientes preescolares, es decir, niños que van desde el año a los 4 o 5 años, ¿ya? Por lo menos en nuestro país, importante que las anomalías congénitas constituyen, como les dije, esta segunda causa de muerte y son responsables de aproximadamente el 32% de defunciones en este grupo de edad de menos del año. Entonces, es un dato considerable. Esto es lo que yo estaba comentando, chicos, de la definición y de los datos epidemiológicos que ocurren en nuestro país. Ahora, siguiendo con algunos datos importantes en nuestro país, fíjense aquí la distribución de patologías cardíacas congénitas más comunes, donde destaca, por ejemplo, la comunicación interventricular. Para decir, existe un grado de comunicación, un canal de comunicación
entre ambos ventrículos o también puede ser entre ambos atrios, o también conocidos como aurículas, pero el nombre correcto es atrio, ¿ya? La estenosis pulmonar, coartación de la aorta, tetralogía de Fallot, perdón, y lo más importante, que la verdad que tiene un problema de muerte prácticamente en el 100%, que es la transposición de los grandes vasos, ¿ya? Lo vamos a ver también, que es esta de acá. Actualmente la clasificación de las cardiopatías congénitas se dividen en tres. Tenemos aquellas que son cianóticas y no cianóticas. En el caso de las cardiopatías congénitas cianóticas, también se conocen como cortocircuito de derecha a izquierda. Para entender a qué se refiere a un cortocircuito de derecha a izquierda, un cortocircuito en sí es una comunicación anómala entre las cavidades del corazón. Ese es un cortocircuito. Por lo tanto, existe una comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo, y que generalmente presentan con pacientes bebés cianóticos, vale decir, no llega sangre oxigenada hacia los tejidos periféricos o a los órganos del cuerpo. Algunas de estas encontramos, por ejemplo, alteraciones en las estructuras de las válvulas, alteraciones de los grandes vasos, a nivel del ventricular, por ejemplo, cortocircuitos arteriovenosos. Aquellas que no son cianóticas, que son aquellas cortocircuitos o comunicaciones al revés, de izquierda a derecha, por ejemplo, con la persistencia del conducto arteriovenoso o la comunicación interatrial y la comunicación interventricular. Y aquellas que son obstructivas, es decir, existe un estrechamiento anormal de las cavidades, como ocurre, por ejemplo, con la coartación de la aorta, la estenosis de la válvula aórtica o también de la válvula mitral. Como habíamos visto, una de estas es la transposición de los grandes vasos, en la cual, como su nombre lo dice, la aorta que debiese nacer del ventrículo izquierdo nace del ventrículo derecho. Y en el caso de la arteria pulmonar que debiese nacer desde el ventrículo derecho, nace desde el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, lo que está provocando en esta situación es que no está llegando sangre oxigenada al organismo y por lo tanto son pacientes que sufren de cianosis severa a las pocas horas de nacer. Indudablemente que esta condición es incompatible con la vida y los bebés que nacen con este trastorno terminan falleciendo a las pocas horas. Otro trastorno importante es la tetralogía de Fallot, que representa que también es una alteración cianótica y es la más frecuente, en la cual se puede observar, por ejemplo, 4 alteraciones dentro de esta tetralogía de Fallot, que puede ser, por ejemplo, la existencia de una comunicación interventricular, como se observa acá, si dan cuenta, de derecha a izquierda, ingresa sangre no oxigenada hacia el ventrículo izquierdo. Por ende, la sangre del ventrículo izquierdo que debiese estar oxigenada, obviamente va a tener también algún componente de sangre no oxigenada, lo cual obviamente se relaciona con algún grado de cianosis en el paciente. También puede deberse a estenosis de la arteria pulmonar, vale decir, tenemos un impedimento en la correcta salida de la sangre desde el ventrículo derecho, o cabalgamiento de la aorta, lo cual provoca una poca salida de sangre por medio de la aorta, o también algunas veces, como se observa aquí en la imagen, un engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, que también se conoce como hipertrofia ventricular derecha, ¿ya? Una de las consecuencias que tiene la tetralogía de Fallot es la disminución del flujo sanguíneo pulmonar y por ende aumento del volumen aórtico con una interrupción cianótica en el paciente que aparece dentro de las horas siguientes al nacimiento. La gravedad obviamente va a depender del grado de obstrucción de salida del ventrículo derecho, ¿ya? Y que puede incluso deberse a cuadros infecciosos, como en la endocarditis infecciosa o el desarrollo de algunas embolias.
El tratamiento para esto se requiere de cirugía electiva para reparar estos mecanismos de obstrucción, ojalá antes del año de vida, para mejorar y tratar de que este paciente pueda sobrevivir. Otra patología congénita importante es la comunicación interauricular, o a mí me gusta más llamarla comunicación interatrial, que es el nombre, debiese ser correcto. Existe obviamente una comunicación entre la aurícula derecha e izquierda. Por lo general, esta condición congénita no da síntomas claros en la infancia y que generalmente puede representar algún grado de hipertensión pulmonar. Y el tratamiento para esto es poder cerrar esta comunicación que en el bebé, o que, mejor dicho, en el bebé debiese ya estar cerrada cuando nace. Pero muchas veces esa comunicación, que es normal que esté en parte del desarrollo fetal, persiste, que es este ductus atrial. Indudablemente una de las manifestaciones de esta condición son pacientes que sufren algún tipo de insuficiencia cardíaca congestiva y que va a depender principalmente del tamaño de esta comunicación. Muchas veces pueden ser asintomáticas, también pueden manifestar dificultad respiratoria o una hiperhidrosis, o cuando el bebé llora, presentan una cianosis, ya esta presencia como de piel de color azul por falta de irrigación con oxígeno. Respecto a la comunicación interventricular, que se entiende que existe un cierre incompleto del tabique intraventricular y por ende favorece entonces el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho. Este cierre incompleto de este tabique o pared interventricular entre los ventrículos deja entonces el paso libre digamos, de sangre entre el ventrículo izquierdo y derecho. Ahora, de todas las manifestaciones o cardiopatías congénitas, esta es una de las más comunes, ¿ya? Y la mayor parte de estas comunicaciones interventriculares están acompañadas además con otras cardiopatías congénitas, como es la también tetralogía de Fallot, que la acabamos de ver. Respecto a esta comunicación, evidentemente que uno espera que exista un cierre espontáneo y la severidad de la presentación clínica va a depender también del tamaño de esta comunicación. No es de extrañar que son pacientes que empiezan a sufrir algún grado ya de hipertensión arterial o de insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, la mayoría tienen dimensiones parecidas al tamaño de la válvula aórtica, por ende no son tan grandes, ¿ya? Pero alrededor del 90% son o que afectan a la zona más basal del tabique, es decir, más hacia la base del corazón, ¿ya? Algunas pueden ser aisladas o a veces puede incluso haber más de alguna comunicación. Y como les dije, cuando son severas, pueden generar en el paciente hipertensión e insuficiencia cardíaca congestiva. El cuadro clínico comúnmente uno observa, ¿cierto?, que son pacientes de manifestación asintomática, ¿ya? Y que obviamente la presentación de síntomas va a depender también del grado de defecto y la malformación que tenga en estricto rigor hacia el lado derecho. Las lesiones cuando son muy grandes generan problemas prácticamente desde el nacimiento, y las que son defectos de menor tamaño, la verdad que el niño por lo general lo tolera bastante bien, incluso puede pasar muchos años desapercibido. Pero aproximadamente el 50% de estos problemas de comunicación interventricular muchas veces se cierran de forma espontánea, sin necesidad de intervenir quirúrgicamente. Pero cuando suelen ser defectos grandes o membranosos, generalmente lo que se requiere es una cirugía, ¿ya? El cierre quirúrgico es generalmente la indicación cuando no se logra este cierre espontáneo.
Finalmente, lo último que quiero destacar es respecto a la persistencia del conducto arteriovenoso. Y recuerden un poco lo que es anatomía normal del corazón, que el conducto arterioso, y de hecho lo voy a destacar acá, con un rectángulo. El conducto arterioso es una comunicación normal dentro del periodo de desarrollo fetal de la arteria pulmonar con la arteria aorta. ¿Ya? Eso es normal. Y que cuando nace el bebé, eso debiese desaparecer y solamente se mantiene el vestigio de esa comunicación mediante un ligamento que luego se llama ligamento arteriovenoso. ¿Ya? Por lo tanto, cuando este conducto arteriovenoso persiste y sigue siendo permeable entre la sangre que pasa de la aorta con oxígeno y aquella que pasa por la arteria pulmonar sin oxígeno, indudablemente conlleva a una estructura que conlleva a un problema, ¿cierto?, de intercambio de sangre que no es compatible en el sentido de intercambio de sangre con oxígeno y sin oxígeno. En el feto, esta estructura es indispensable, por algo existe, pero se da de forma espontánea en condiciones normales. Tras el parto, este conducto arterioso sigue abierto, pero debiese paulatinamente cerrándose, quedando este vestigio ligamentoso que luego se transforma en este ligamento arteriovenoso. ¿Ya? Pero en algunas ocasiones, la ausencia de este cierre funcional anatómico y del conducto arterioso queda después del nacimiento y después de los 3 meses de haber nacido. Por lo tanto, eso va a conllevar a que, si bien es cierto el cuadro es asintomático, la influencia clínica o la manifestación clínica depende del diámetro y del estado cardiovascular de este bebé. Por lo general, el cuadro se presenta de forma asintomática desde el nacimiento y si es un conducto estrecho, no tiene por qué tener ninguna repercusión sobre el crecimiento y desarrollo del niño. Vale decir, si este defecto es estrecho, no me genera ningún problema en el crecimiento. Pero cuando este cortocircuito es mayor, evidentemente puede provocar un problema de cianosis porque estoy entregando sangre sin oxígeno hacia la aorta. ¿Ya? Por lo tanto, cuando es identificado el defecto, lo importante aquí es hacer la cirugía. ¿Ya? La próxima clase vamos a comenzar con las unidades o tópicos de infecciones pulmonares, por lo cual le recomiendo que comience a revisar el capítulo de RINGS para que sea más fácil entender esta unidad. ¿Ya? Por mi parte, les deseo el mayor de los éxitos, que tengan buen día y nos estamos viendo, si Dios quiere, prontamente. Se cuidan.